Eran aproximadamente las 3:10 de la mañana cuando Lucas Aquino se despertó debido a los intensos ladridos de su perra negra y salió a mirar qué es lo que ocurría. En este lugar, debajo de este árbol, el hombre encontró un ataúd con las inscripciones "que no se interrumpa la luz" y las siglas EPP. Estaba tapado con una carpa anaranjada. Y entonces yo agarré mi linterna y vine. Y el internet acá y no sabía qué era lo que estaba abajo de la carpa. Y entonces traje ese palo y agarré la carpa y saqué de ahí. Y ahí me di cuenta que era un ataúd. Se trata de 13 pergaminos, todos con la misma inscripción, donde se exige al periodista Óscar Acosta que interceda para que una mujer cumpla con el pago de una deuda, aunque no se especifican montos. Comuniqué a la señora Punto que pague su cuenta, que libere el libro. Ella no evitará que explote la bomba y que le culpe a otro. Ella sabe que yo soy nomás. Así mismo está escrito. Compra de ella la copia del libro. El número de teléfono que le doy es de un grupo pequeñísimo que te ayudará a entender el libro. Encárguese de que sea 7, no será 8, tampoco 6. Lo que está en ella no se puede aculturar, dice. Firma EPP. En otros papeles la información se vuelve aún más confusa, ya que habla del Papa y de un dragón escarlata del Apocalipsis. Los mormones ya saben y tienen forma de comprobar que el dragón escarlata del cual habla el Apocalipsis, que persigue a la Escritura, es el Papa. Porque si es escarlata tiene vida carnal. Esto contradice su propio libro. Esto deja sin papa al católico y sin profeta a los mormones. La fiscal afirmó que identificar al autor de estos escritos será muy difícil debido a la falta de iluminación y cámaras de seguridad en la zona. Bueno, mismo por el horario no hay testigos presenciales que hayan visto a nadie salir o no del baldío. Un baldío de gran extensión, con el yuyal, o sea, bastante crecido ya. Tampoco hay cámaras de seguridad en esa zona. Estamos hablando de una villa con Navi, realmente no existen cámaras de seguridad ni tampoco ni de particulares donde podamos ver alguna filmación en relación a la persona que pudo haber estado en ese baldío haciendo esto, ¿verdad? Los vecinos del lugar instaron al dueño del baldío a limpiarlo, ya que muchas veces delincuentes lo utilizan para esconderse.